Hola y bienvenidos de nuevo a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de Hardware Avanzado, vamos a profundizar en el porqué de los fallos que discutimos en nuestra última sesión. En nuestra clase anterior, nos pusimos en la piel de un detective en la línea de producción, identificando los fallos más comunes. Hoy, vamos a llevar esa investigación un paso más allá. No nos conformaremos con identificar el problema, vamos a excavar hasta encontrar su causa raíz. Porque aquí yace una de las distinciones más importantes en la depuración de hardware, la diferencia entre la causa intermedia y la causa raíz. Imaginen esto. Un procesador en una de nuestras placas empieza a recibir mensajes de error de un chip ASIC. Ese es el síntoma. La causa intermedia podría ser un problema de integridad de señal, SI, donde el ojo del diagrama está casi cerrado. Una capa más abajo descubrimos que la causa de esa mala integridad de señal es que una señal diferencial está viajando por una sola de las dos pistas del par. Y finalmente, al inspeccionar con un microscopio, encontramos la causa raíz, una soldadura fría en un condensador, un error de fabricación que nunca debió ocurrir. Como ven, el fallo tiene múltiples niveles de abstracción. El síntoma es solo la punta del iceberg. Para solucionar un problema de forma permanente y evitar que vuelva a ocurrir, debemos llegar hasta la causa raíz. Tratar solo la causa intermedia sería como tratar la fiebre de un paciente sin saber qué infección la está causando. Podríamos aliviar el síntoma temporalmente, pero el problema volverá. Las causas raíz se pueden clasificar en varias categorías. Puede ser un problema de diseño, como unos márgenes insuficientes. Puede ser un problema de fabricación, como esos circuitos abiertos o cortocircuitos de los que hablamos. Puede ser un daño externo o simplemente el final de la vida útil de un componente. Porque sí, al final, todo muere. La mayoría de las veces, cuando en la industria se habla de fiabilidad, la conversación gira en torno a un concepto clave, el tiempo medio entre fallos, o MTBF por sus siglas en inglés. El MTBF es una medida estadística que nos dice cuánto tiempo, en promedio, se espera que funcione una placa o un componente antes de sufrir un fallo permanente. Hablamos de rangos enormes, desde 100,000 hasta 10 millones de horas de funcionamiento. Esos son décadas de trabajo continuo. Piénsenlo como la vida útil prometida de una bombilla de alta calidad. El fabricante te asegura que durará miles de horas. Nosotros, como ingenieros, utilizamos estos datos de MTBF para calcular la fiabilidad de nuestra placa completa, sumando la contribución de cada uno de los componentes de nuestra lista de materiales. Sin embargo, hay una letra pequeña muy importante. Esos impresionantes números de MTBF asumen que los componentes operan en condiciones ideales, temperaturas moderadas y sin estrés eléctrico. Pero, ¿qué pasa si nuestro diseño lleva a los componentes al límite? ¿Qué ocurre si un chip funciona constantemente cerca de su temperatura máxima de unión? ¿O si un buffer de entrada recibe constantemente picos de voltaje por reflexiones que no hemos manejado bien? En ese caso, estamos provocando lo que se conoce como envejecimiento acelerado. Es una de las tareas más críticas del diseño evitar esto. Imaginen un coche de carreras. Está diseñado para ir a velocidades extremas, pero nadie espera que el motor dure cientos de miles de kilómetros si se mantiene constantemente en la línea roja. Lo mismo ocurre con nuestros componentes. Si los estresamos, su vida útil se reducirá drásticamente. Para evitarlo, aplicamos márgenes y lo que llamamos derating, o reducción de la capacidad nominal de los componentes. En primer lugar, mantenemos márgenes térmicos de decenas de grados en condiciones ambientales normales. En segundo lugar, para los componentes pasivos, como un condensador, aplicamos una regla de oro. Si va a trabajar a 12 voltios, usamos uno que esté clasificado para el doble o el triple de ese voltaje. Esta disciplina de diseño es lo que asegura que no estamos acortando la vida de nuestro producto sin darnos cuenta. El calor no solo reduce la vida útil, también degrada el perdimiento en tiempo real. Los ASICs consumen más energía, los diagramas de ojo se cierran y los condensadores pierden capacitancia. Ahora bien, el concepto de MTBF se aplica tradicionalmente a fallos permanentes, cuando un componente muere. Pero, ¿qué hay de esos fallos fantasma? Los fallos intermitentes que nos quitan el sueño. También podemos aplicarles una métrica similar, aunque es menos común. Para la mayoría de los productos de consumo, un fallo intermitente que se soluciona reiniciando el dispositivo es aceptable siempre y cuando no ocurra con demasiada frecuencia. Pero imaginen un sistema aeroespacial o un conmutador de red en el centro de datos de una bolsa de valores.
Un reinicio no es una opción. En estos casos, el objetivo del diseño es aumentar el MTBF de los fallos intermitentes hasta que sea mayor que la vida útil planeada del producto. En otras palabras, diseñamos para que la probabilidad de un fallo intermitente a lo largo de toda la vida del sistema sea prácticamente nula. Cuando vemos una gran cantidad de errores de bit o una mala pérdida de retorno en nuestras mediciones, es una señal de alarma. Nos está diciendo que no tenemos margen de diseño, y sin margen, es solo cuestión de tiempo que algunas unidades de un lote de producción grande empiecen a fallar. Un buen diseño tiene que funcionar estadísticamente, no solo la unidad que tenemos en el banco de pruebas. Tiene que funcionar en todas las condiciones, en todo momento y en todas y cada una de las unidades producidas. El gran problema con los fallos intermitentes es cuando su probabilidad es tan baja que no podemos reproducirlos de forma confiable en el laboratorio. Si no podemos ver el fallo, si no podemos medirlo, solo podemos teorizar sobre su causa. Es como intentar cazar un fantasma. Entonces, ¿cómo nos defendemos de estos enemigos invisibles? En primer lugar, con pruebas exhaustivas. Para sistemas de alta disponibilidad, es fundamental someter a las unidades de preproducción a miles de horas combinadas de pruebas de estrés, o burn-in, y a miles de ciclos de encendido y apagado consecutivos. Esto nos ayuda a verificar los márgenes de diseño y, con suerte, a forzar que esos fallos de baja probabilidad aparezcan antes de que el producto llegue al cliente. En segundo lugar, y esto es clave, diseñamos nuestras placas para que sean más inteligentes. Las diseñamos para que puedan autodiagnosticarse. Si sabemos que solo vemos un fallo una vez al mes en un rack de 100 unidades, más vale que la placa que falle sea capaz de decirnos qué le ha pasado. Esto se logra incorporando funciones de registro. Podemos guardar archivos de registro en una USD o registros de fallos en memorias no volátiles como EEPROM o FRAM. Retomemos el ejemplo de la placa con 50 raíles de voltaje. Imaginen que uno de esos reguladores de voltaje se apaga durante unos milisegundos y luego se recupera. El sistema no se cae, pero algo anómalo ha ocurrido. Un buen diseño incluiría un microcontrolador de gestión que monitorea constantemente todos esos raíles. Cuando detecta esa caída momentánea, escribe en la memoria no volátil: el raíl número 37 falló a las 14:32. Cuando el ingeniero revise esa placa meses después, no tendrá que empezar de cero, tendrá una pista, un punto de partida para su investigación. Finalmente, para los proyectos más críticos, existe una disciplina de análisis aún más rigurosa. Algunas industrias exigen que se complete un análisis formal sobre el diseño esquemático. Esto, en esencia, significa llenar hojas de cálculo con parámetros de cada componente importante y de cada tipo de red crítica. Verificamos cada microdecisión que tomamos durante el diseño. Verificamos, por ejemplo, el estrés en cada componente para asegurarnos de que no opera por encima de sus límites o con un margen insuficiente. Verificamos cada interfaz de entrada y salida para confirmar que los parámetros de voltaje y corriente de los chips conectados son compatibles. Revisamos que cada condensador de desacoplo tenga el voltaje nominal correcto, que cada resistencia pueda disipar la potencia necesaria. Este proceso es metódico, a veces tedioso, pero es la máxima expresión de la diligencia en ingeniería. Es una forma de eliminar ciertos tipos de errores de diseño antes de que se fabrique la primera placa. Industrias como la aeroespacial han formalizado estos análisis en estándares como el DO 254, una guía de aseguramiento del diseño para hardware electrónico aerotransportado. En resumen, hoy hemos viajado desde el síntoma hasta la causa raíz de un fallo. Hemos entendido que la fiabilidad no es un accidente, sino el resultado de un diseño deliberado y riguroso. Hemos hablado del MTBF y de cómo el estrés puede acortar la vida de nuestros componentes. Hemos enfrentado el desafío de los fallos intermitentes y hemos visto cómo podemos combatirlos con pruebas exhaustivas y, lo más importante, con sistemas de autodiagnóstico integrados. Y finalmente, hemos visto el nivel de disciplina que se requiere en los proyectos más críticos. Este es el verdadero trabajo del ingeniero de hardware avanzado. No solo crear circuitos que funcionen, sino crear sistemas que perduren, que sean robustos y en los que se pueda confiar. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima clase.